Sin más dilación, doy ya paso a la primera ponencia, denominada Aspectos clave para el éxito en la implantación de la responsabilidad social empresarial en las organizaciones. Para esta ponencia contamos con Ana Herrero, directora de Proyectos y Servicios de Forética. Forética es una de las entidades más importantes a nivel nacional en materia de responsabilidad social empresarial, siendo una de las asociaciones que más trabajan en su divulgación. Algunos de sus socios son Fundación Solidaridad Carrefour, IKEA, Gas Natural Fenosa o Ferrovial. Ana Herrero, como he comentado anteriormente, es subdirectora de Proyectos y Servicios. MBA por el Instituto de Empresa, Máster en Gestión y Control Ambiental de la Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Como directora de Proyectos y Servicios, es responsable de la coordinación y planificación del portfolio del proyecto operativo del área técnica de Forética. Especialista en sistemas de gestión de la RSC, Product Manager de la norma SGE 21 y responsable del desarrollo del área de medio ambiente de la asociación. Sin más, ya dejo paso a Ana. Pues muchas gracias, Eloy. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería aprovechar para agradecer a los organizadores, a la Universidad de Alicante y a la Cátedra Prosegur y, por supuesto, a Eloy. Me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones por la estupenda gestión que ha hecho de todos nosotros, yo creo, para que estemos hoy aquí. Y bueno, y por supuesto a la Universidad de Alicante por dar una prioridad y querer ser referencia, ¿no? También en estos aspectos, involucrándonos aquí a varias de las personas que en nuestro día a día trabajamos con la responsabilidad social. El objetivo de mi presentación, como dice el título de la ponencia, es intentar ver o que en los próximos minutos hablemos sobre cuáles son los aspectos claves para la implantación de la responsabilidad social dentro de las organizaciones, ¿no? La verdad que no existe una receta mágica que podamos decir, haciendo estos pasos vas a tener éxito en la implantación de la responsabilidad social. Realmente hay muchos retos y es un camino de medio-largo plazo, como es en sí el concepto de responsabilidad social o sostenibilidad. Pero bueno, yo voy a tratar de trasladaros por mi experiencia con estos 7 años que llevo trabajando ya en Forética, viendo todos los días a empresas, organizaciones que se enfrentan a este reto, pues un poco cuáles son las 6 claves que podríamos resumir, también para no extendernos mucho más, en las que se encuadran, ¿no? Cómo puede ser este proceso de integración de la responsabilidad social en una empresa. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, sí que me gustaría presentar a la organización a la que represento hoy aquí, porque Forética es posible que no sea para todos una organización conocida. Simplemente, bueno, añadiendo a lo que comentaba Eloy, somos la asociación de referencia en materia de responsabilidad social a día de hoy en España. Es una asociación sin ánimo de lucro compuesta tanto por empresas como por personas que a nivel individual están interesados en la responsabilidad social y quieren mantenerse al día de cuáles son las tendencias y los nuevos aspectos que van surgiendo en responsabilidad social. Y además de empresas, como les comentaba, hay también ONGs, universidades, fundaciones, asociaciones, etcétera. ¿Cuál es nuestra misión en la vida, nuestro objetivo? Pues es fomentar la gestión ética y socialmente responsable en las organizaciones. Y nuestra visión, pues ser el foro internacional de referencia en estos aspectos. En España ya sí que tenemos hecho nuestro hueco y estamos trabajando también para ser un referente a nivel tanto europeo como en Latinoamérica, que son los 2 mercados en los que nos encontramos trabajando. ¿Y cómo conseguimos cumplir nuestra misión? Pues tenemos, digamos, 4 líneas de negocio, podríamos decir así. Por una parte, investigación. Somos un foro de conocimiento e innovación, que uno de nuestros mandatos, ¿no?, por nuestros socios es eso, que les mantengamos a la vanguardia de los aspectos de responsabilidad social. Para eso, cada 2 años hacemos un estudio de mercado que mide el pulso de la situación de la responsabilidad social, tanto desde el punto de vista de las empresas como de los consumidores. También hacemos publicaciones periódicas, investigando y tratando en profundidad alguna de las temáticas que quedan encuadradas dentro de la responsabilidad social, que como iréis viendo a lo largo de la jornada de hoy, hay un montón de temas, ¿no?, que pueden encajar aquí dentro. Por otra parte, los elementos de gestión, muy importantes para una organización cuya misión es fomentar la gestión de la responsabilidad social. Desde que se inicia Forética en el año 2000, viene de la mano de lo que es el primer sistema de gestión certificable para desarrollar internamente esta gestión de la responsabilidad social. Esta norma es una norma privada de empresa, que su nombre es SGE 21, ¿vale? Es un sistema de gestión ética y socialmente responsable. Y además de esto, pues también fomentamos la gestión de estos aspectos a través de la colaboración entre empresas entre sí o también empresas con otro tipo de organizaciones o grupos de interés, ¿no? Los grupos de interés de estas empresas.
Por otra parte, aspectos de formación, formación en la norma y formación también específica en otros aspectos, incluyendo también cursos de verano en los que ponemos en vinculación, pues como ocurre hoy aquí, ¿no?, al mundo universitario con el mundo empresarial. Este año será en el mes de julio con la Universidad de Málaga. Y, por último, aspectos de comunicación, que es un elemento fundamental de la responsabilidad social. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer las cosas bien internamente, pero que también comunicarlo es un aspecto muy importante para las empresas. Entonces, bueno, pues Forética sirve para las empresas que pertenecen a nuestra red, ¿no?, pues también como un foro de intercambio de experiencias o de poner en valor cuáles son estas prácticas que están llevando a cabo. ¿Y dónde estamos? Pues precisamente para ir dando cumplimiento a nuestra visión de ser referente a nivel internacional, pues tenemos que no solo operar aquí en España, donde tenemos una posición en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, un poco para intentar que se vayan integrando estos aspectos también desde el propio Gobierno y de la Administración Pública, colaboraciones con escuelas de negocio, universidades, pero también en Latinoamérica y en Europa, a través fundamentalmente, entre otras colaboraciones, pues con las que son las organizaciones de referencia paraguas de responsabilidad social, tanto en Europa, que es CSR Europe, que aglutina a todas las empresas y organizaciones que como Forética en cada país desarrollan estos aspectos, como en Latinoamérica, a través de la red Forum Empresa. Bueno, no es Latinoamérica, disculpad, es toda América, porque es desde Canadá hasta Argentina, todos los países americanos. Entonces, bueno, a través de ahí vamos desarrollando también este cumplimiento de nuestra visión. Y para entrar en materia, ahora sí, después de esta breve presentación, simplemente, como no sé el grado de conocimiento sobre los aspectos de responsabilidad social, sí que me gustaría dejar sentadas una línea base sobre la que construir lo que para nosotros son esas 6 claves, ¿no?, del éxito de la responsabilidad social. Entonces, por una parte, nos encontramos en un momento en el que hay multitud de nombres para denominar lo que es responsabilidad social, ¿no? Hablamos de responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, en muchos casos, que esto va unido a la denominación que también tienen en las empresas, en las organizaciones, los departamentos que gestionan esto. A veces va vinculado al departamento de comunicación o de reputación. Hay diversidad, ¿no?, de nombres. RSU, por ejemplo, es responsabilidad social en las universidades, RSO en las organizaciones. En definitiva, con este pequeño caos de nombres, lo que queríamos destacar desde Forética es que lo importante es qué es lo que haces y que entiendes realmente qué es la responsabilidad social, y luego cada uno que lo llame de la manera que se sienta más cómodo, que en su sector lo reconozca mejor. Entonces, bueno, la definición no nos la hemos inventado en Forética. La Comisión Europea, ya en el Libro Verde en el 2002, decía que la responsabilidad social es la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y ambientales por parte de las empresas, tanto en sus operaciones comerciales como en la relación con sus interlocutores. Y luego, en el 2011, en octubre, este último mes de octubre, la Comisión lanzaba su tercera comunicación en materia de responsabilidad social, donde hace una nueva definición, como veis, bastante más sencilla, en la que la responsabilidad social empresarial es la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. De siempre nos han dicho que no podemos utilizar las palabras que lleva el concepto definido en la definición, pero bueno, la verdad que sí que queda claro, ¿no?, cuál es. Aquí el único matiz es que sociedad es sociedad entendido en su sentido amplio, donde incluye el medio ambiente, donde incluye la economía y donde incluye, por supuesto, los aspectos sociales. Pues con esta definición parece que hay una serie de premisas que pueden estar claras, aunque en el debate que hay en responsabilidad social en general, pues parece que a lo mejor no siempre están tan claras, ¿no? Por una parte, que es voluntaria. La responsabilidad social es voluntaria, supone un compromiso de la organización que va más allá de la ley. Y un aspecto curioso, ¿no?, recientemente hemos hecho un análisis de los planes estratégicos de responsabilidad social de diferentes países europeos pioneros en estos aspectos, y un elemento, ¿no?, que era común en muchos de ellos es que la RSE es voluntaria pero no arbitraria. Esto quiere decir que, es cierto, lo que tenemos que hacer por mandato es, tanto las personas como las empresas, es cumplir la ley. Todo lo que hagamos más allá se denomina responsabilidad social, pero hay que hacerlo de una manera comprometida, ejerciendo esa responsabilidad social, esa responsabilidad de parte de las empresas, no como algo que ahora lo hago y ahora no lo hago, ¿no? Es mucho más profundo y va integrado dentro de la empresa. Por eso decimos que supone una toma de conciencia para las empresas de la doble realidad de los negocios, tanto la parte positiva, las empresas aportan muchas cosas positivas a la sociedad, pero también de la cara negativa, y precisamente es trabajar sobre la potenciación o la maximización de los aspectos positivos y la minimización o eliminación de los negativos.
Y por último, y el planteamiento que, como comentaba, ¿no?, por la misión de Forética es lógico que defendamos, ¿no?, que es que tiene que estar integrado en la gestión y no quedarse únicamente enmarcado en elementos de marketing y comunicación, porque además eso es hacer un flaco favor a la propia empresa, ¿no?, porque es fácil, como dicen siempre, construir la reputación de una empresa es muy difícil y cargársela es cosa de unos minutos, ¿no? Entonces, además, ahora, a día de hoy, con las redes sociales, etcétera, las empresas tienen que ser mucho más coherentes y tener muy claro que lo integran en su gestión y que luego, por supuesto, lo comunican. Pues bien, con esta base, que no sé si todos compartiremos la misma opinión, pero desde luego desde Forética es un poco lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo y desde el punto de partida que tomamos, pues a continuación quería reflexionar con todos ustedes esas 6 claves del éxito que a lo mejor no son claves del éxito, pero sí que son pasos que deben ir dando las organizaciones para poder ir yendo seguros, ¿no?, en este camino. Por una parte, y a lo mejor suena demasiado evidente, pero el primer cometido o la primera clave es ser consciente de qué es lo que está ocurriendo alrededor. De manera que si conocemos y analizamos cuáles son las tendencias que hay, no solo en nuestra comunidad autónoma o en nuestra ciudad, comunidad autónoma, país, sino a nivel europeo, incluso mundial, ¿no?, hasta donde lo permitan los recursos, si somos capaces de captar a tiempo estas tendencias que se están dando, vamos a ser más capaces de adaptarnos a ellas, ¿no? Entonces, en este sentido, simplemente comentar 5 de las grandes tendencias que hemos identificado desde Forética que nos van a acompañar en los próximos 100 años y que seguro que todas ellas les son familiares, ¿no? Por una parte, la transformación a un planeta urbano, ¿no?, el cambio de vivir de un mundo más rural a un medio más urbano, que con esto no nos referimos a cambiar de una ciudad más en el entorno rural a una ciudad, una capital de provincia, sino realmente lo que es el concepto a nivel mundial, ¿no?, de cambiar del campo a la ciudad, la convergencia de los países emergentes, el cambio demográfico, la gestión del agua y el cambio climático, que son 5 elementos que, de una manera o de otra, todas las empresas y organizaciones nos deben preocupar porque nos van a afectar, ¿no?, antes o después. Entonces, me gustaría solicitar su participación. No sé si a estas horas de la tarde una preguntita de cuál es la proporción de la población urbana versus rural en el mundo en estos 3 hitos históricos. Les lanzo la pregunta a ver si alguien se atreve a, en 1950, aproximadamente en porcentajes, ¿cómo creen que se componía la población urbana? 80 a favor de rural. ¿Alguna otra opinión? Bueno, aproximadamente 70-30, hay diferentes estadísticas, tampoco pretende ser científico 100%, pero ¿y en 2005 hacia dónde creen que podrá evolucionar? 65, por ahí que decían. Bueno, parece que llegamos a un momento en el que 50-50 y para 2030, ya lo he anticipado, ¿no?, con esta transición del mundo rural al urbano, pues la tendencia es que siga cambiando. Esto tiene muchísimas implicaciones, también hay diferentes teorías de que en un momento va a tener que frenar esto y va a volver la gente a irse a zonas rurales, pero simplemente por reflexionar una cosa que a lo mejor es demasiado simplista, pero que, bueno, que puede echar, ¿no?, una reflexión. Si consideramos que en la Unión Europea hay un coche por cada 2 habitantes y consideramos este ratio de transformación o de cambio de personas del campo a la ciudad, y seguimos con este ratio, que obviamente es posible que no fuera del todo probable, ¿no?, pero lo que veríamos es que en las ciudades, en las ciudades emergentes, en 2030 tendríamos 175 millones de coches más. No sé si la foto se parecería a la foto que ven en pantalla, pero seguro que a cada uno, también depende de sus circunstancias, le sugiere unas cosas. De aquí podemos hacer una lectura ambiental de una cantidad de coches emitiendo dióxido de carbono, consumiendo combustible, de una complejidad horrorosa para llegar al trabajo después de un atasco de 3 horas, a que afecta a la conciliación de la vida laboral y personal, al estrés de las personas, a depresiones, ¿no?, lo que son las enfermedades urbanas, que ya se empiezan a hablar de ellas. Por supuesto, esto que hace es un reto para las empresas de, si yo soy fabricante de coches y preveo que puede pasar esto, igual tengo que intentar hacer coches más eficientes, que consuman menos, que sean eléctricos. Si yo soy la administración de una ciudad, a lo mejor tengo que conseguir mejores infraestructuras de transporte público, tengo que cambiar. Hay muchos frentes, ¿no?, que se abren de una reflexión así. Una pregunta un poco más compleja, aunque como estamos en una universidad, temas de economía, igual sí que lo tienen más reciente, ¿no?, al haberlo estudiado. ¿Cuál es el peso de las economías emergentes respecto al PIB mundial en estos años?
Cuando hablamos de los BRICS son Brasil, Rusia, India y China, que son las grandes potencias, estos países emergentes, ¿no?, que se están desarrollando, frente a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que son actualmente las grandes potencias económicas. ¿Cómo creen que se distribuye igualmente en porcentaje de contribución al PIB entre estos dos grupos en el año 2000? ¿Algún valiente? Bueno, ¿alguna valiente? Esto es más complicado. Bueno, en principio, nuevamente, datos nos hablan de un 10% frente a un 90%, y hablando de la convergencia de los países emergentes, pues vemos cómo en 2020 aproximadamente 75-25, 2050 un 50% versus 50%. Nuevamente, muchas lecturas. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, estimaciones o previsiones dicen que en 2050 por primera vez China adelantará a Estados Unidos como primera potencia mundial. Encontramos para esa fecha que de las grandes 7 potencias mundiales, 4 serán Brasil, Rusia, India y China, 3 de ellas en el continente asiático. Por lo tanto, de alguna manera va a haber un giro geopolítico también, un giro, ¿no?, de la visión. De repente la demanda la va a condicionar Asia, la oferta la va a condicionar Asia. Las empresas tienen que estar también, tener, ¿no?, conciencia de esto. Y también un elemento que es importante a nivel simplemente temas de consumo, ¿no?, o del mercado. A día de hoy, los chinos, ¿cuál es su alimento principal? Así siendo también muy simplistas. ¿Vale? El arroz. ¿Y por qué es el arroz? ¿Porque les encanta y no les gusta el jamón serrano? ¿O porque es fácil de cultivar? Se pueden hacer 6 cultivos al año, es fácil de almacenar, no necesita refrigeración. ¿Qué pasa si de repente China realmente se cumplen estas expectativas? El nivel de vida sube y todos deciden empezar a comer filete de ternera y tenerlo en un frigorífico, etcétera. El impacto a nivel consumo energético y un montón de cosas más no es importante y hay que tenerlo en cuenta. A continuación, el cambio demográfico. Aquí lo que ocurre es, en países como, en España, en general en Europa, estamos asistiendo a un envejecimiento de la población derivado de una mejor calidad de vida, un aumento de la esperanza de vida y una disminución de la natalidad. Esto a día de hoy parece raro, ¿no?, comentarlo, pero a un medio-largo plazo es posible que empiece a acusarse el reemplazo intergeneracional, que en empresas se vayan quedando puestos de trabajo muy especializados descubiertos, ¿no? Entonces, ahí las empresas tienen un reto, que es, por una parte, que es lo que ocurría también hace unos años, ¿no?, cuando había una escasez a lo mejor de oferta, por desgracia no en el momento actual, pero ha ocurrido y si siguen estos patrones demográficos, pues es previsible que ocurra. Las empresas tienen que intentar o atraer a los mejores, si hay escasez de oferta, atraer a los mejores, y para ello tienen que incidir en beneficios sociales, conciliación de la vida laboral y personal, planes de carrera, formación, etcétera. Eso es si buscan a personas del mismo mercado, o a lo mejor es importando talento de otros países, y eso lo que genera es una complejidad añadida desde la gestión de recursos humanos en cuanto a elementos de diversidad, que es, personas diferentes tienen expectativas y necesidades diferentes y hay que gestionarlas, ¿no? Entonces, bueno, son 2 retos añadidos, ¿no?, derivados de este cambio demográfico. El acceso al agua. Las 2/3 partes del planeta son agua, sin embargo, únicamente es agua dulce un 2,5%, y de esa agua dulce únicamente está en acceso para los hombres un 0,01% en total. Entonces, bueno, parece que en el pasado hubo luchas por el agua, las civilizaciones se asentaban alrededor de donde había agua. Ahora en España tampoco, a lo mejor no vemos que sea un problema especial, ¿no?, a día de hoy, aunque sí que se sufren a veces cortes en verano, sobre todo en determinadas comunidades autónomas, pero bueno, no tenemos esa cultura de gestión del agua aún implantada. Y sí que es cierto que en un futuro ha bajado, en los últimos 30 años ha bajado un 50% el índice de acceso al agua, que son índices que a nivel internacional se crean, y se prevé que siga disminuyendo. Entonces, cuando el agua sea un bien escaso, se convertirá realmente en un bien económico que tendrá que incorporar en su precio, por ejemplo, ese factor de escasez, con lo cual otro reto añadido para empresas muy intensivas en consumo de agua, para sociedades que mal utilizan el agua, etcétera. Y por último, el cambio climático. Cambio climático es el concepto, lo que refiere es a es cuando hay un suficiente representatividad estadística para atribuir, ¿no?, que hay
cambios en los patrones de precipitaciones, de temperaturas, de sequías, etcétera. Y, por ejemplo, este estudio lo que mide es cómo impacta el cambio climático derivado de cambios en los patrones de precipitaciones y también por la propia subida de temperatura, cómo impactaría en el PIB de los países o en general en los ingresos totales, ¿no? Se habla de disminuciones de un 1,5%, llegando a una disminución del 3%, ¿no?, en el PIB. Entonces, bueno, al final son elementos que a lo mejor son ambientales, pero que tienen una traslación a temas económicos importantes a nivel administración pública, a nivel empresas, ¿no?, que operan en estos países. Por lo tanto, todos estos retos, lo que nosotros consideramos es que requieren soluciones innovadoras, y el estar listos, ¿no?, y detectarlas antes, detectar cómo afectan a tu negocio y generar estas soluciones, pues es la manera de poder ser sostenible, ya no solo con el medio ambiente y con la sociedad, sino sostenible económicamente. Entonces, ante estos grandes retos, consideramos que hay dos opciones. Por una parte, podemos mirar para otro lado, decir que son demasiado globales, que yo, empresa pequeña, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? O tomar el liderazgo y enfrentarnos y tratar de transformar estos retos en oportunidades. ¿Y cómo transformamos estos retos en oportunidades? Pues de ahí va la segunda clave, que consideramos que es tratar realmente la responsabilidad social como un elemento de innovación para las empresas. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad social lo que nos anima es a integrar los elementos sociales, ambientales, éticos, laborales, en todos nuestros aspectos, tanto en nuestros productos y servicios como en cómo funcionan nuestras operaciones, cuáles son nuestros procedimientos internos. Entonces, al final, es un reto a replantear la manera de hacer las cosas. Entonces, aquí, ¿qué ventajas podemos obtener? Pues por una parte, diferenciación, ¿no? Pues temas de reputación y marca, que por qué no pueden ser una ventaja derivada de una buena responsabilidad social. Acceso a nuevos mercados, cada vez hay más consumidores sensibilizados, el consumidor responsable. También hay nichos de mercado a la hora de adaptar ciertos productos a elementos de accesibilidad, porque al final es ampliar un mercado, el mensaje es claro, es vinculado al negocio. También acceso a nuevas fuentes de financiación, hay índices bursátiles que contemplan elementos sociales y ambientales, también hay bancos que han firmado los principios de Ecuador que precisamente van a apoyar proyectos que incluyan cláusulas sociales ambientales. Y si no, simplemente viendo en la factura de la luz. Si tengo un mejor comportamiento ambiental, al final tengo ahorro de costes por la factura de la luz, el consumo de agua, etcétera, etcétera. Pero para esto es muy importante, y es el reto de muchas organizaciones, sobre todo en las que la alta dirección no está sensibilizada a priori, implicar y tener el apoyo, ¿no?, de los que realmente tienen que tomar las decisiones. Entonces, para eso, pues para las organizaciones que los de arriba se lo creen, fenomenal, hay muchas ventajas vinculadas a esto y será la manera en la que se tenga éxito. Si no, es muy complicado intentar sacar adelante un proyecto sin el apoyo, ¿no?, de los que toman las decisiones, pero para los que no están tan sensibilizados y sí que hay un interés en la organización o alguien ha visto, ¿no?, cómo se está moviendo el tema, la clave consideramos que es precisamente conseguir crear o definir este vínculo que hay entre la competitividad y la responsabilidad social. Un argumento de venta, a lo mejor más con datos económicos, con cifras de beneficios, ventajas, etcétera, pero para conseguir convencer, y que sí que existen esos argumentos. Si se implica la alta dirección, lo que tendremos es, en el plan estratégico de la organización o de la empresa, habrá una mención a la sostenibilidad, a la responsabilidad social, que será la manera de bajarlo una vez que va vinculado a los objetivos personales de los bonus de los directivos, una vez que va eso en una línea estratégica, es cómo se pueden construir cosas. La alta dirección tiene, por supuesto, que ejercer el liderazgo, tanto internamente con sus propios empleados, motivándoles, facilitando el cambio, como externamente, ¿no?, de cara, pues, a la competencia, a los foros a los que pertenezcan, con los clientes, con los proveedores. Facilitar, por supuesto, la disponibilidad de recursos. Y eso, importante facilitar ese cambio, ¿no?, porque al final es un cambio cultural también, que en las organizaciones eso también es un reto, sobre todo si procedemos de una situación en la que estas cosas no están tan al día. Esto simplemente mi interés no es tanto que se vea exactamente los contenidos, simplemente comentar que ya las escuelas de negocios, que se caracterizan en muchas ocasiones, ¿no?, por haber intentado ir a beneficio económico sin más, cueste lo que cueste, cada vez más se están incorporando en este discurso, y esto es, por ejemplo, una matriz de causa-efecto elaborada por el MIT, una escuela de negocios americana, en la que dice cuál es el impacto potencial de los esfuerzos en sostenibilidad directamente vinculándolos a los beneficios económicos, a puro y duro económicamente, ¿no?, trasladándolo a cómo mejorar márgenes o aumentar ingresos. O sea, que va habiendo cada vez más ejercicios en los que se explica la sostenibilidad a los perfiles más financieros, lo cual
es un elemento muy interesante, ¿no? En cuarto lugar, y vinculado también a lo que comentaba al principio, una garantía del éxito es que realmente sea una responsabilidad social integrada en la propia gestión empresarial. De todos conoceréis seguro la frase de lo que no se mide no se controla y entonces no se puede mejorar. En la medida en la que integremos la responsabilidad social en las operaciones, en los procesos, impliquemos a las personas de los equipos, a los diferentes departamentos, hagamos que no sea cosa de uno, sino es una materia transversal a toda la organización, pues podremos ir avanzando, ¿no? Y mejorando continuamente. Para esto existen modelos, antes os comentaba la SG21, ¿no? Que es la norma de forética para este proceso de integración. Existen otros, también depende de las necesidades de la empresa, pues habrá que utilizar unos primero, otros después. Hay sistemas de gestión específicos de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, otros más integrales de responsabilidad social, como puede ser la SG21, pero que sobre todo, más allá de que el certificado en sí tenga una utilidad específica en el mercado en el que opera la empresa, también es una buena herramienta, ¿no? Para que, por lo menos, como tengo que hacer auditorías externas todos los años, es una buena manera de hacer que siga vivo todo lo que en su día hemos desarrollado, ir mejorando continuamente, ¿no? E ir poniéndonos al menos un hito anual de demostrarnos que realmente lo estamos haciendo bien internamente. Y en línea con esto, hablar de que la gestión de la responsabilidad social, porque a veces al ser responsabilidad social parece que se queda en el ámbito de lo social. Sin embargo, nosotros desde Forética identificamos estas 5 áreas, ¿no? Hablamos de aspectos sociales internos, cuando hablamos de gestionar bien las personas que componen la organización. Hablamos de elementos sociales externos, cuando es la inversión en la comunidad, el apoyo a colectivos desfavorecidos, etcétera. Hablamos de la responsabilidad social en la parte más transaccional de la empresa, en la relación con clientes, proveedores, accionistas, etcétera, con el medio ambiente, por supuesto, como una de las patitas, ¿no? Fundamentales en la sostenibilidad, y también en elementos de ética y buen gobierno desde la alta dirección, esos códigos de conducta, políticas, etcétera. Por lo tanto, como ven, no es tanto yo hago responsabilidad social porque dono dinero o porque hago esta inversión en la comunidad puntual, sino es un elemento que va vinculado a los departamentos que existen, a los procesos, a las operaciones que existen. Entonces ya no es cuestión de hacer o no hacer responsabilidad social, sino de realmente integrarlo de manera transversal en nuestra razón de ser. El quinto elemento es la inclusión de los grupos de interés como socios, como partners, ¿no? de este proyecto, y aquí es interesante ver también cómo ha evolucionado o está evolucionando la manera de entender los negocios. Aquí pongo pasando de la guerra a la unión, ¿no? Tenemos aquí a continuación, no sé si conocen, seguro que sí, el modelo de Porter, ¿no? Para identificar la estrategia, ¿no? De una empresa que se basa eso, en las fuerzas, de cómo tengo más poder de negociación que mis clientes y que mis proveedores, cómo tengo controlado el mercado porque soy el rival más fuerte con mis competidores actuales, con mis competidores futuros, cómo blindo el mercado para que no entren nuevos competidores. Y esto nos puede traer problemas, sobre todo si estamos intentando debilitar al cliente, debilitar al proveedor, intentar tener esa posición, ¿no? De fuerza, y esto lo estamos viendo. Por ejemplo, hay muchos estudios que muestran cómo fallos en la cadena de suministro al final han tirado por tierra la reputación y, lo que les duele más a los inversores de una empresa, la cotización en bolsa de sus acciones. Aquí, por ejemplo, vemos la evolución del valor bursátil de Mattel, la empresa de juguetes, ¿no? de juguetes para niños, que precisamente por un fallo en el control de sus proveedores, en el que por ajustar plazos, costes, por disminuir a lo mejor los niveles de calidad en sus controles de calidad, ¿no? De los proveedores, de repente se encuentra que se tiene que enfrentar ante denuncias de consumidores porque cierto juguete tenía unas pinturas con niveles de plomo superiores a lo legalmente establecido y que además tenían unas piezas, unos imanes que se desprendían fácilmente, con el riesgo que supone eso para los consumidores de los juguetes, que precisamente son los niños, un público bastante vulnerable. Entonces, y en ese mismo momento de estas denuncias, la gestión de la crisis internamente, ¿qué ocurre? Que el valor bursátil se desploma, ¿no? Un 38% menos en un año. Con lo cual, ya no estamos hablando de, a lo mejor vienen ONGs o vienen organizaciones que reivindican aspectos sociales y ambientales, ¿no? Es que directamente mi inversor me va a pedir cuentas por qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces, comentamos de este traslado, ¿no? De este pasar de
me baso en la fuerza y en intentar apretar lo máximo a todo el mundo, a un concepto de empresa en el que la estrategia precisamente es estar unido a tus proveedores, a tus clientes, a la competencia, y es pensar en qué es lo que quiere mi cliente, qué tipo de clientes tengo y qué es lo que necesitan. Pues a lo mejor puedo establecer sinergias con otros que hasta ahora creía que eran mi competencia y ofrecer productos más completos, de manera que me estoy garantizando que me compran a mí, que compran al vecino y que además todos los procesos están mucho más integrados. Este es un modelo que se denomina el modelo Delta, que también es trabajo de un profesor del MIT, que en cualquier caso es interesante, ¿no?, ver este cambio, ¿no?, del paradigma de una empresa. Y por último, y ya termino para no extenderme más, simplemente lo que decíamos antes, reforzar el mensaje, la comunicación, sí, es importante. Hay que comunicar, hay que hacerlo de una manera transparente y de una manera honesta. No sirve de nada todos los años hacer una memoria de sostenibilidad preciosa, a todo color, 200 páginas, demostrando lo buenos que somos. A lo mejor es mejor hacer el ejercicio de, oye, qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, qué objetivos teníamos y cuáles hemos conseguido cumplir al 100%, cuáles vamos en camino. Eso es una muy buena práctica entre empresas en diferentes sectores, pero, por ejemplo, en el sector textil, de cara a la problemática que tienen con sus cadenas de suministro, proveedores en terceros países con riesgos de incumplimientos de derechos humanos, ya después de, también ha ocurrido después de situaciones, ¿no?, como la que veíamos de Mattel, de denuncias, pero ya se han aplicado el cuento, han empezado a trabajar en esto y lo que tienen, cada año van mostrando de cuántos proveedores están seguros que se están cumpliendo derechos humanos, derechos laborales, y de cuántos están en proceso de ir investigando, y cada año van aumentando su compromiso en un mayor porcentaje, porque todos entenderemos que esto no se hace de un día para otro, no se puede ser bueno o intentar gestionar de una manera buena todo, el medio ambiente, los trabajadores, la sociedad, los clientes, los proveedores, de una única vez todo. Hay que ir poco a poco por esa mejora continua. Entonces, precisamente, las memorias de sostenibilidad son una buena herramienta para trasladar a los grupos de interés cuáles son los avances que estamos haciendo en temas sociales, económicos y ambientales. Como comentaba, incluir tanto objetivos conseguidos como los que no. Esto es una práctica cada vez más habitual en las memorias de sostenibilidad, demostrar este progreso y mejora continua, y luego también tener muy presente, igual que hablábamos al principio de intentar anticiparnos a lo que va ocurriendo, es que ya en muchos países tanto las empresas públicas como las empresas más grandes tienen el mandato de reportar anualmente sus datos sociales, económicos y ambientales. Entonces, si ya sabemos esto y nos anticipamos y empezamos a hacerlo, seguro que luego no nos pilla, ¿no?, de imprevisto una legislación. Y hasta aquí las 6 claves. Simplemente agradecerles su atención y estoy a vuestra disposición si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Un momento, que traigan el micrófono. Ahí nosotros, por ejemplo, desde Forética, con este estudio de mercado que comentaba anteriormente, que es el informe Forética que hacemos cada 2 años, medimos cuál es el grado de conocimiento, el grado de apuesta por la responsabilidad social, eso tanto de parte de las empresas como de los consumidores, porque entendemos perfectamente que para que una empresa realmente se ponga a hacer esto, necesita que su cliente, que en algunos casos es el consumidor final, en otros casos es otra empresa, lo valore positivamente, porque es una regla del mercado y es. Entonces ahí, por ejemplo, sí que cada 2 años eso medimos desde la parte de consumidores, ¿no?, en línea con lo que preguntas, cuál es eso, el grado de conocimiento, de notoriedad del concepto, de cómo valoran las políticas que desarrollan las empresas, hasta qué punto también entienden la responsabilidad social de la misma manera que lo entienden las empresas, y ahí, bueno, pues es curioso ver cómo sí que va evolucionando, va avanzando, cada vez más empresas. Al principio, responsabilidad social
bueno, pues la responsabilidad con la sociedad, ¿no? Era un poco lo que intuitivamente, ¿no?, salía a las personas entrevistadas, y cada vez más sí que van equilibrando, digamos, los componentes social, económico y ambiental en lo que es la definición de la responsabilidad social. Sí que es cierto que a día de hoy el informe también lo demuestra, aunque nos gustaría que fuera diferente, pero que el perfil del consumidor responsable todavía en España se hace de rogar. Existe un nicho de mercado en el que sí que se valoran estas cosas, pero que al final, sobre todo en estos momentos, ¿no?, de crisis, etcétera, si pones en la misma balanza el precio, el saber que un producto es de una organización responsable, etcétera, al final yo creo además que es una cosa del día a día. No sé si hiciéramos aquí la encuesta, cuánta gente realmente en sus decisiones de compra todos los días integra estos aspectos, pues es complicado. A lo mejor hay determinados elementos en los que ya lo hemos ido incorporando, pero es progresivo. Entonces, yo creo que ese informe, si te interesa, en la página web de Forética están disponibles, porque todas las publicaciones y las cosas a las que he hecho mención de Forética están disponibles en la web. Si te interesa, puede ser un buen referente, a lo mejor, para ir viendo esta vinculación, ¿no?, este grado de respuesta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Ana, una cuestión. Aquellas empresas con las que vosotros trabajáis, desde Forética, ¿qué mejores les ha supuesto a estas organizaciones apostar por la responsabilidad social? Pues ahí yo creo que nuevamente la respuesta frustrante de depende, ¿no? Depende de qué empresa sea, cuál fuera su objetivo inicial, cuáles fueran sus retos, ¿no? Porque también las empresas que trabajan con Forética están en diferentes estadios de madurez de la responsabilidad social. Algunas se acercan porque quieren empezar y otras se han acercado o llevan ya unos años y ya. Yo creo que en general, claro, es que al final es intentar atacar, ¿no?, a los 5 frentes abiertos. Yo creo que en políticas de recursos humanos es un elemento muy importante, ¿no? Y además ahí la legislación también va apretando, ¿no?, con el tema de la ley de igualdad, la ley de integración, ¿no?, de minusválidos, etcétera. Pero yo creo que en términos de generar credibilidad interna más que externa, yo creo que las empresas que realmente se lo toman en serio, por supuesto, además de los elementos de reputación, esa credibilidad interna, esa motivación de equipos, el realmente cambiar la cultura, ¿no?, yo creo que es una de las mayores ventajas o beneficios que han podido obtener, yo creo, en este trabajo, ¿no? Además es donde encuentras el retorno más directamente. A lo mejor en el tema económico es un poco más a medio o largo plazo, obviamente hay que sensibilizar al cliente, al consumidor, etcétera. Pero yo creo que en la parte de recursos humanos, tanto por la parte de desarrollo de beneficios sociales internamente como por sentir que perteneces a una empresa que está intentando hacer las cosas bien, a lo mejor todavía le quedan muchas cosas por hacer, pero yo creo que el elemento de recursos humanos es un aspecto muy importante. Y de hecho en la SG21, por ejemplo, es el punto a lo mejor en el que se entra más en profundidad, más largo, en el que porque hay muchos retos, ¿no?, dentro de la gestión de recursos humanos. Entonces, cuando una empresa más o menos decide implantar políticas de responsabilidad social empresarial, la dirección quiere apostar por ellas, cuando empieza, lo más viable sería empezar con el tema por parte del Departamento de Recursos Humanos, para ir calando, ¿no?, en el resto de la organización. Yo creo es uno de los primeros temas que hay que tratar, porque si empiezas a tocar otros frentes y dejas las propias personas para el final, nadie se va a creer y nadie va a hablar bien de lo que estás haciendo. Va a parecer que lo estás haciendo eso por maquillaje. Entonces yo creo que sí, o sea, a lo mejor se puede ir avanzando paralelamente en temas vinculados a la parte ambiental, en las operaciones, etcétera, pero yo creo que trabajar con las personas e integrarlas, que es muy importante en las decisiones, no decir hago medidas de conciliación y son estas, sino preguntar, oye, ¿qué medidas de conciliación os resultarían interesantes? Vamos a hacer voluntariado corporativo, vamos a hacer acción social. Preguntar, ¿qué asociaciones o con qué grupos os interesan más? ¿Queréis trabajar? Yo creo que la parte de integrar, que va muy vinculada a lo de integrar a los grupos de interés. Los empleados de la empresa deberían ser uno de los grupos de interés prioritarios, y entonces integrarles en la toma de decisiones en lo que se pueda, que obviamente no se puede hacer en todo, y si no, a nivel de la información y la transparencia. Muchas gracias.